platicaremos qué crece la petición en redes sociales para que los ministriculentos, los flamantes representantes del Poder Judicial puedan desaparecer y que de esta manera dejen de convertirse en esa piedrita en el zapato del gobierno de López Obrador, porque recordemos que han existido varias muestras en donde algunos de los ministros se han pasado por el arco del triunfo la Constitución en el sentido de seguir ganando esos salarios faraónicos, y no solamente ellos se sirvieron con la cuchara grande, también les dieron estos privilegios a otras dependencias, a otros organismos y funcionarios. ¿Cuáles son los excesos que han cometido los ministros de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo ha sido la petición de las personas en redes sociales? ¿Cuál es la otra postura de las personas que dicen que no deben de desaparecer estos ministros o los actuales miembros de la Suprema Corte? Veremos las diversas reacciones, cuáles son los turbios intereses que varios ministros han tenido y que se les ha visto muy agarraditos de la mano, comiendo y bebiendo de la misma copa que varios políticos priistas como Carlos Romero de Champs, Enrique Peña Nieto, entre otros. Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: redes exigen que los ministros de la Suprema Corte de Justicia desaparezcan para que dejen de entorpecer a la Cuarta Transformación. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver cómo algunos políticos que, como ya lo veíamos, estilo Félix Salgado Macedonio, había estado criticando fuertemente los excesos, las contradicciones, los errores del Poder Judicial, y ahora, para nuestra sorpresa, López Obrador también les hizo una fuerte y espinosa crítica. ¿Qué fue lo que les dijo AMLO a los ministros? Pongamos atención. Desde luego, en este caso último, con todo respeto, el Poder Judicial está queriendo corregir la plana. Desde mi particular punto de vista, está queriendo legislar y no está respetando lo que establece con claridad la Constitución. Entonces están tomando ahí decisiones. Yo creo que los legisladores van a tener que revisar este asunto, pero hay que respetar la Constitución y hay que bajar los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Ahí está el tema. López Obrador está señalando que los ministros se extralimitaron, que corrigieron la plana e hicieron las veces de legisladores. Por lo tanto, nos queda esta duda razonable. Si ahora que se está poniendo el tema sobre la mesa, recordemos que quien tiene la facultad de modificar la Constitución, pues es el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y, por supuesto, los congresos estatales, la mitad más uno. Por lo tanto, estaremos viendo si se presenta alguna iniciativa para reforzar y ahora, por su parte, corregir la plana, y así, ya sea que no se les asigne el suficiente presupuesto el siguiente año para mantener estos salarios faraónicos, que no se les puedan dar más privilegios a estos organismos en donde los ministros hicieron lo que quisieron y les dejaron esos privilegios. Pero, ¿qué va a suceder? Estaremos muy al pendiente. Por lo pronto nos llama mucho la atención a cuál era la sentencia que se refería a AMLO, que le molestó, que le incomodaba, cómo los ministros se extralimitaron, se pasaron de la raya. Y para esto valdría la pena retomar esta noticia de Revolución 3.0 que dice: 7 ministros de 10 votan a favor de restaurar los salarios que COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, y la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, pagaban en 2018. Y aquí dice la nota: este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fuerte golpe al plan de austeridad planteado por la Cuarta Transformación, pues autorizó a la Comisión Federal de Competencia Económica, para los compas COFESE, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ganar más que el presidente. En ambas instituciones nacionales, los altos mandos podrán obtener hasta un salario de un 40% superior a los del presidente de la República. Son alrededor de 30 funcionarios en la COFESE que ganaban hasta 2018 por encima del presidente.
De los 10 ministros que votaron, 7 lo han hecho a favor de mantener los salarios del 2018. A esta sentencia se le suma la del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral y la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde en todas estas dependencias los ministros les han respetado, les han apoyado para que puedan seguir ganando sus salarios faraónicos, puedan seguir ganando más que el presidente, yendo incluso en contra de las reformas que, ojo, esto no es planteado por el propio López Obrador, viene desde el año 2009, sin embargo nunca se había cumplido, nunca se había aplicado la reforma como debía, y ahora que se está trayendo una intención, una política de hacer las cosas diferentes, de mínimo que sí se cumpla con este principio constitucional, ahora sí respingan, vociferan los ministros y ponen o se valen de todas estas facultades que tienen, pero a la vez también se están excediendo, abusando de ellas. Por otra parte, no debemos perder de vista cómo desde hace tiempo, desde el propio mes de diciembre, cuando entró López Obrador al gobierno, los ministros ya estaban mostrando el cobre, ya estaban ahí señalando que ellos iban a hacer todo lo posible para mantener sus privilegios. Por eso llamaba la atención cómo ellos se autoconcedieron o se salvaron para ganar más que el presidente, y menciona: ministros de la Corte se salvan de ganar menos que López Obrador en 2019. Y podemos ver que con sus resoluciones prácticamente quedaron 3 tabuladores, y dentro de estos 3 tabuladores van a seguir aún así ganando más que el presidente. Vemos que, por ejemplo, en el primero estarían recibiendo 4 ministros. Los que entraron antes de funciones del 2009 van a estar recibiendo 4.169.000 pesos cada año, lo que representa, mucho ojo, algo así como 347.416 pesos cada mes. Ojo, corrijo, es cada mes esta cifra lo que representaría. De igual manera, dentro de este rubro se encuentran Luis María Aguilar, José Fernando Franco, Arturo Saldívar y Margarita Luna Ramos. Ahí es donde me parece un poco incongruente que Arturo Saldívar, tanto que lo ha apoyado, ha alabado López Obrador, sin embargo Arturo Saldívar no ha correspondido. Aún así, el señor sigue ganando ese salario privilegiado, sí excusado bajo la legalidad, que él entró antes de la reforma de 2009. Sin embargo, una cosa es la legalidad, lo que dice la ley, la Constitución, y otra es el sentimiento, el sentido de justicia. ¿Por qué no lo devuelve al erario? ¿Por qué no lo devuelve a las finanzas, ya sea de la Suprema Corte, o si no, pues a las finanzas estatales, por medio ya sea de Hacienda, por medio del SAT? Pero no, el señor no lo hace. ¿Por qué? Porque no le interesa ponerse la camiseta como debería. De igual manera, hay otro segundo tabulador que aplica para 7 magistrados o ministros, que son la mayoría, en donde ganan 3.053.000 pesos al año, que es prácticamente el doble de lo que gana el mandatario López Obrador, en donde podemos ver que reciben casi la mayoría de los ministros 254.416 pesos cada mes. Y como tercer tabulador tenemos a los ministros que van a ganar igual o menos que el presidente, ahí sí respetando la Constitución, pero ojo, no son para los ministros ya existentes, esto es para los nuevos. Ahí ellos se aseguraron y ya obviamente pusieron por delante a los ministros que aún ellos no conocían. ¡Wow! ¿Cómo la ven? Así, con esas formas de cumplimiento, así quien sea, ¿no? Por otro lado, me llama la atención cómo los ministros han notado cierto rechazo a temas de López Obrador. Por ejemplo, cuando los invitó al mitin convocado en Tijuana para mostrar esa unidad en contra de las medidas que había amenazado el gobierno de Donald Trump de aplicarle a México. Sin embargo, ahí los señores dijeron que eran muy institucionales, que ellos no se debían a ningún acto de gobierno, que su labor jurisdiccional no les obligaba a hacer eso. Así, ahí ellos no se quisieron poner la camiseta,
no asistieron a ese pacto de unidad que convocó López Obrador. Sin embargo, qué curioso que no salieron con esos pretextos cuando fueron vistos 3 ministros en funciones en el pachangón loco del abogado Juan Collado, que como todos sabemos hoy en día está en prisión precisamente por varios delitos graves como lavado de dinero, y que ha sido su proceso muy ventaneado. ¿Cuáles son los 3 ministros que estuvieron ahí con Juan Collado? A un lado de Peña Nieto, a un lado de Romero de Champs, tenemos a Luis María Aguilar, el que era presidente de la Corte, también a Eduardo Medina Mora, cómo no, si ya lo sabemos que ese ha sido el compadre de Peña Nieto, y también tenemos a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esos 3 ministros ahí estaban muy compadres, sí, con Peña Nieto, eso sí, le vieron todos los beneficios, sí acudieron, y por eso estaban compartiendo del mismo plato, del mismo vaso. Por eso me gustaría mostrarles, mi querida familia Nopal Times, la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales, en donde diversas personas están pidiendo que se desaparezcan a los ministros, que se haga una reforma para que, mejor dicho, se les corra, se les quiten de su puesto. Y publicaba Francisco Sánchez: hay que quitar al cártel de jueces corruptos. También decía Marvel: Suprema Corte de Justicia son unas ratas, urge limpiar a todo el Poder Judicial. Arturo Saldívar: López Obrador, exigimos depuración a todo el Poder Judicial. Wow, y esta caricatura es muy ilustrativa. ¿Cómo pueden haber cochinos intereses? Sí, precisamente en los jueces. De igual manera decía Horacio Pichardo: esa corte no hace más que defender sus propios intereses. Y decía también Ignacio de Hector: ministros, el lastre de la moral mexicana, lo que debiera ser un puesto honorario ocupado por ciudadanos modelo, resulta ser el último reducto protector de la corrupción en México. Hashtag ministros mexicanos, vergüenza internacional. Por otra parte, vale la pena también hacer un paréntesis en este punto para ver cómo el senador Félix Salgado Macedonio ha sido uno de los principales críticos sobre el Poder Judicial. Y ojo, al tener él este eco desde el Senado, al ser parte de Morena, sí, algunas personas lo criticarán, que le encanta el chupe, la fiesta, que hay uno que otro videillo. Sin embargo, fuera o separando ese tema, creo que es interesante cómo el señor no deja de poner el dedo sobre la llaga, y es algo muy importante que se pueda analizar y discutir el tema. Señalaba Félix Salgado Macedonio: 7 ministros están abiertamente declarados contra la Cuarta Transformación. Yo opino que hay que mandarlos al rancho de Andrés Manuel. Si no los quitamos, no habrá justicia ni transformación. Mi reconocimiento al presidente Saldívar, a Medina Mora, hay que meterlo al bote. ¡Wow! Ahí está el señalamiento de Félix Salgado Macedonio. Y ojo, creo que también puede ser un interesante parteaguas para que se pueda hacer esa investigación completa, en donde ya veíamos que este ministro, que fue apoyado e impulsado por Enrique Peña Nieto, ni más ni menos que Medina Mora, le cacharon sus depósitos millonarios de parte del extranjero, que el señor ahí anduvo tambaleando en explicar, y que a la hora de la hora hace falta que sí se pueda dilucidar, que sí se pueda salir a la luz estas aclaraciones para saber si hubo mochada de por medio o no. Se me hacía también muy interesante cómo hay diversas personas que están apoyando a Macedonio, y le decía este usuario, por ejemplo: contamos con usted para echar fuera a esos corruptos traidores a la patria, ya es tiempo. También decía este otro usuario: muy cierto, señor Félix, esos jueces corruptos de miércoles hay que sacarlos. Otra publicación de Omar, quien señaló: ¿qué está esperando, señor Félix Salgado? Le dimos poder para limpiar a la corruptela, hagan algo. Debemos saber que Félix Salgado Macedonio, con su voto como senador, pues no es suficiente. Por otra parte, también vale la pena poner los dos lados de la moneda, y así como señalamos también a quien está apoyando para que pueda desaparecer, para que se pueda reformar o para que se pueda correr a estos ministros que han sido unos traicioneros. También hay esta otra postura de quien critica a Félix Salgado Macedonio, y
Uno de los críticos es Alejandro Corona, quien dijo: se llama equilibrio de poderes, senador. Déjame explicarte, en una democracia existe ese equilibrio, de lo contrario sería una dictadura, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y estos son autónomos de los unos de los otros. Creo que lo enseñan en la primaria, es cuanto. De igual manera, dijo Max Power, el borracho de barriada piensa que la sumisión a los deseos de López Obrador es el estado perfecto de la cuarta transformación. Es el tipo de aplaudidores que suenan con un gobierno autoritario, dictatorial. Finalmente, otro que despotricó y echó todo su veneno fue Andrés Ramos, quien dijo: también eso quieren, ya párenle, no les hacen falta aplaudidores, les hace falta hacer un buen gobierno. Ahora van contra los ministros. Les recuerdo que quien propuso el perdón y el olvido fue el presidente, y eso fue para proteger a Peña Nieto y a todo su sexenio. Collado sale. Y ojo, respecto a este tema, déjenme decirles que nuestra postura, nosotros creemos, estamos seguros que sí hay una enorme corrupción, como ustedes lo saben, en el Poder Judicial, y que hay unas fuertes sospechas, como decíamos, desde los propios ministros, desde ministros como Medina Mora, como Ortiz Mena, y ni se diga, también hay dudas sobre el expresidente de la Corte, Luis María Aguilar. Es más que necesario que se pueda revisar, que se pueda investigar, y que si existen estos conflictos de interés, si existe este enriquecimiento y si existen todas estas cosas turbias, es más que fundamental estarlo señalando, pero también es necesario pedir que se les investigue, que se les enjuicie y por supuesto que se les castigue. Creo enormemente en la separación de poderes, pero de nada va a servir si esta separación no la respetan los ministros de la Suprema Corte, porque mucho ojo, me parece sumamente grave, sumamente lamentable que algo que no necesitaba mayor interpretación, como el hecho de aplicar la reforma para que nadie ganara por encima del presidente, estos señores sin una pizca de abuela se han saltado por el arco del triunfo la Constitución, y eso es sumamente reprobable. Eso tira por la borda cualquier pizca de credibilidad que puedan tener estos señores. Por otro lado, como punto número 2, nosotros somos de la idea que más que reformar para mandarlos a estos ministros, puede ser importante, puede ser estratégico y muy inteligente hacer estas investigaciones, rastrear el dinero, ver cómo Medina Mora le cayeron todos estos depósitos internacionales, cuáles son la relación que hubo entre Juan Collado y estos tres ministros. Creo que si se le rasca, que si se le investiga, podría salir mucha pudrición, muchos trapos sucios, y que de esa manera sería una forma más inteligente, ganándoles en la cancha de las instituciones. Y así no se da el pretexto de que existe autoritarismo. No, señores, lo que existe es mucha corrupción de los ministriculentos. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que sí se debería de correr a los ministros? ¿Creen que es mejor aguardar, investigar y que de esta manera ir contra aquellos que hayan cometido sus actos de corrupción? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pechirruelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que después de que se derrumbó el teatrito chafa de la detención espectacular de Javier Duarte por parte del gobierno prinosáurico, algunos comentócratas como Loret de Mola, como Ciro Gómez Leiva, quedaron evidenciados, quedaron ventaneados como lo que son unos verdaderos prostiperiodistas. Así es, Saúl. Verdaderamente, para montajes, Loret de Mola ha demostrado que es la reina, especialista en esto, y no es la primera vez que lo hace.